Así si quieren, como estamos sentados, vamos a repetir el Salmo 19 del 7 al 11, como normalmente lo hacemos. Va a aparecer también aquí en la pantalla, si no lo sabemos todavía, como yo que todavía no me lo aprendo, vamos a repetirlo entonces. Así dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Su siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, en esta tarde te damos gracias porque nos permite estar aquí. Señor, te pido que seas tú quien hable a través de mí, que tu mensaje pueda ser expuesto, podamos de alguna manera, Señor, llevarnos lo que tú pienses que es útil para nosotros y aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por ello y así mismo te pedimos por mi hermano Edgar, que está ahorita en otro lugar también predicando la palabra, que seas con él y que bendigas grandemente. En nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a platicar un poquito de la sabiduría. Ya vimos la lectura de Proverbios, platicamos un poquito de la sabiduría y la lectura bíblica que vamos a tomar como base para esta predicación también. El tema que vamos a estar tocando es el siguiente: sabiduría cegada, por llamarlo de alguna manera. Se dice por ahí, hay no anécdota, sino una ilustración de un joven que estaba en una ciudad en su carro corriendo y tiene un accidente muy serio. Este muchacho no trae una identificación con él, pero lo llevan al hospital y lo están atendiendo y tiene algún problema ahí en el cráneo o algo así que necesitaban un especialista. Afortunadamente en el hospital estaba el mejor médico neurocirujano del país y lo llaman para que vaya a atender ese caso, le muestran las radiografías, le muestran los estudios que tenían y el médico se prepara para operar. Entra a la sala de operación y en cuanto ve a la persona dice: no puedo hacerlo. No podía hacerlo porque quien estaba atendido en esta cama era su hijo. Tenemos aquí el caso de una persona que está sumamente capacitada, es el mejor de lo mejor en su carrera, sin embargo, su sabiduría se considera que está cegada en ese tipo de casos. Aquí está el hermano Doc Alexander, nos puede decir que los doctores no pueden hacer intervenciones de familiares. ¿Por qué? Porque su sabiduría puede entrar en conflicto. Si nosotros nos vamos a las empresas, hay políticas que impiden que haya una relación laboral, por ejemplo, entre cónyuges. Una relación laboral en el sentido de que alguien le tenga que reportar. Por ejemplo, si yo entro a trabajar en una empresa, y mi esposa también, si mi esposa llegara a ser mi jefe, eso no se puede, porque por lo mismo empieza a haber conflictos con la sabiduría y esto interfiere con la gente. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses, así es. Entonces aquí estamos viendo que la sabiduría puede ser cegada. Aunque ahorita vamos a ver un caso un poquito más pesado, vamos a decirlo así. El primer punto que vamos a ver es que Dios nos da la sabiduría. Vamos a partir de este punto, que Dios es quien nos va a dar la sabiduría. Y esto lo vamos a ver en algunos pasajes, los van a aparecer aquí en la pantalla, igual si los quieren buscar, pues los vamos a estar viendo aquí en la pantalla. Por ejemplo, Proverbios 2, 6 y 7 nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aquí estamos viendo que la sabiduría viene de Dios. Eclesiastés 26, la primera parte, nos dice lo siguiente: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Aquí estamos viendo cómo Dios es el que nos da la sabiduría.
Dios es aquel que nos va a estar dando todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Y nos lo da muchas veces sin siquiera nosotros estar conscientes de ello. A ejemplo, podemos hablar cuando se estaba haciendo el arca del pacto. Si se acuerdan, estaban haciendo el arca del pacto y necesitaban gente que pudiera hacer los trabajos tan detallados en cuanto a artesanía que se tenía que llevar. En Éxodo 31, 2 y 3, esto es lo que dice Dios: dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí está Dios hablando, le está diciendo, ¿sabes qué? Vas a usar personas a las que yo ya les di sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte. Aquí estamos viendo otra vez, Dios es el que nos da esa sabiduría. Dios es el que nos la va a proveer a nosotros. Más adelante en ese mismo capítulo nos dice, y he aquí que yo he puesto en él a Eliab, hijo de Isamar, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios es el que nos da la sabiduría. Es algo que debemos nosotros estar conscientes de ello. Y obviamente no nos va a pedir permiso y nos va a dar el nivel de sabiduría que nosotros necesitemos. Ahora bien, el caso de Salomón, que es el caso que vamos a estar ahorita revisando. Si nosotros viéramos en Primera de Reyes 3, del 3 al 15, vamos a ver la historia de Salomón. Creo que todos nosotros la conocemos, en el sentido de que Salomón ya está frente al pueblo de Israel y Dios le dice, bueno, ¿qué quieres que te dé? Y lo que dice Salomón es, pide sabiduría. Y eso es algo que pide Salomón. Todos conocemos esa historia. Y la culminación de esa historia la vemos en Primera de Reyes 3, 11 y 12. Nos dice lo siguiente: y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pues aquí estamos viendo, Salomón está frente al pueblo, va a ser su gobernante, tiene la oportunidad de pedir prácticamente lo que quiere. Lo que pide es sabiduría. Y Dios se la da. Y es muy claro en este último versículo que le dice que no va a haber antes de él ni después de él alguien tan sabio. Entonces estamos técnicamente hablando del hombre más sabio de la tierra, pues Salomón. Y es algo que nosotros tenemos que tener ahorita presente para seguir estudiando esta parte de la sabiduría y cómo podemos en un momento dado llegar a enseñarlo. Ahora, no nos tenemos nosotros que preocupar a la hora de estar diciendo, bueno, Salomón ya fue el más inteligente, el más sabio. ¿Dónde quedamos nosotros? Bueno, acuérdense que nosotros también, Santiago 1:5, nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche ni le será dada. Entonces estamos viendo aquí, Dios es el que da la sabiduría. Y nosotros, en un momento dado, podemos pedir esa sabiduría si la necesitamos. De repente nos sentimos angustiados, nos sentimos frustrados, nos sentimos con alguna problemática que no podemos resolver y nos olvidamos de acudir a nuestro Dios cuando es tan sencillo de pedirle sabiduría y empezar a escuchar su voz, esa es la otra, empezar a ver hacia dónde nos dirige esa sabiduría que Él nos está dando para poder todos nosotros, pues, al final debemos tener cierto grado de sabiduría. Y el grado de sabiduría nos lo va a dar el Señor en función de lo que Él requiera de cada uno de nosotros. Eso también. Ahora bien, estamos hablando de sabiduría. La sabiduría tiene una base. Vamos a ver ahora lo que es la base de la sabiduría. La primera lectura que hicimos, que fue en Proverbios 1, hicimos una lectura de Proverbios 1 hasta el 19 por ahí, pero particularmente vamos a ver lo que nos dice Proverbios 1:7. Nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, a final de cuentas,
el temor de Jehová es lo que nos va a dar, o es la base de esa sabiduría, es sobre lo que tenemos nosotros que fundamentar esa sabiduría. Eso es muy importante y es algo que no debemos de perder de vista, debemos de tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es el temor de Jehová o el temor a Jehová? Muchas veces nos dicen, lo que pasa es que así es como te mantienen en la iglesia, con amenazas de que te vas a ir al infierno y ese tipo de cosas. Esto no tiene nada que ver con el temor de Jehová, y es algo que tenemos que tener nosotros bien claro. Si bien es cierto que el inconverso debe de tener temor de Dios en ese sentido, de que eventualmente se va a topar con Él y se va a topar con la ira de Dios, nosotros como creyentes lo tenemos que ver de otra manera. De otra manera de ver ese temor de Jehová. ¿Cómo lo debemos de ver nosotros? Como siempre, yo creo la mejor opción es ver qué nos dice la Biblia al respecto. Proverbios 8, 12 y 13. Dice, yo la sabiduría habito por la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí ya tenemos una pauta de lo que es el temor de Jehová para nosotros, que es aborrecer el mal, que técnicamente también es parte de la sabiduría. Necesitamos ver que nuestra sabiduría no nos lleve hacia el mal. La soberbia, no debemos ser soberbios, tenemos que dar ese servicio, ese espíritu de servicio. La arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Todo eso, si se fijan, es lo que tenemos que aborrecer como parte del temor de Jehová. Entonces no es tanto tenerle miedo a Dios, es tenerle respeto a Dios. Y esto lo vemos también en Eclesiastés 12, 13. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Al final de cuentas, el temor a Dios, para nosotros los creyentes, el temor a Jehová, es justamente el respeto a su palabra, el seguir sus mandamientos, el obedecerle, el tenerle ese, vamos a decirlo así, ese respeto, darle su lugar y no irnos más allá. Pues tenemos que tener bien claro esto, y más ahorita que vemos lo que es la sabiduría. Si la base de la sabiduría es el temor de Jehová, es porque tenemos que tener a nuestro Dios como principal objetivo, como base de todo lo que nosotros hagamos. Ahora sí vamos a hablar de la sabiduría cegada. Ahorita leímos el pasaje en Proverbios del 1 al 19. Vamos a ver la parte final precisamente de Proverbios 1, porque nos habla un poquito de esto. Vamos a ir del versículo 29 en adelante. Nos dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Este versículo es importante. Estamos viendo que aborrecer la sabiduría es no escoger el temor a Jehová. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Entonces aquí estamos viendo ya un poquito de lo que es esa sabiduría cegada. Yo creo que muchos hemos escuchado esa pregunta que nos dicen, oye, si Salomón era el hombre más sabio del mundo, si Salomón era tan sabio, ¿qué pasó? ¿Por qué falló en esa sabiduría? Aquí ya estamos viendo un poquito de esto. Voy a volver a hacer la lectura que ya hicimos ahorita, en Primera de Reyes 9, más que nada también para que quede como referencia y que nos recuerde un poquito lo que estamos viviendo, lo que está viviendo Salomón por lo que está sucediendo. Nos dice lo siguiente: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Este versículo 6 es bastante revelador, nos dice, estamos ahorita viendo, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Dónde quedó el temor de Dios? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y se ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón,
por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Otra vez, aquí vemos dónde quedó el temor de Jehová, dónde quedó el temor de Dios en Salomón. El hombre más sabio del mundo, en este punto, está cegando su sabiduría. De hecho, la está, como vimos en los pasajes anteriores, está aborreciendo su sabiduría. Y aquí es donde estuvo el problema. Continúa la lectura diciendo: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí estamos viendo ya la sentencia. Dios obviamente está molesto. El hombre más sabio del mundo, ese hombre que en Proverbios 1:7 nos dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, está dejando ese temor de Jehová de lado y está poniendo otros intereses adelante, y con esto obviamente pues ya le tiene que dictar esta sentencia muy dura, y pues que tiene que de alguna manera aceptar. Proverbios 1:32 dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente cómo el desvío de la gente que decide no hacerle caso al temor de Dios los va a matar, y esa prosperidad los va a echar a perder. Ahora bien, si nosotros vamos a la Biblia también, tenemos el caso de David. Cuando David es confrontado por el profeta Natán, David comete adulterio. Si se acuerdan de la historia, además lo vamos a ir a platicar para lograr el precedente. David comete adulterio, queda embarazada Betsabé, no puede hacer que su marido regrese como para taparle ahí el pecadillo por ahí, y lo manda a la guerra, total, lo matan. Y el profeta Natán confronta a David de una manera muy inteligente, le presenta un supuesto caso que al final de cuentas resulta que ser. ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Ustedes se acuerdan? David tuvo una actitud de arrepentimiento, reconoció su problema, reconoció su pecado y siguió adelante. Y a final de cuentas, si conocemos la historia, su hijo muere, porque esa fue la sentencia que le dio el Señor. Pero David mostró temor de Dios. David reconoció que había hecho mal, pero trató de alguna manera de aliviar ese mal. En el caso de Salomón no vemos lo mismo. Si regresáramos al pasaje, vamos a ver que no nos menciona la Biblia específicamente que Salomón haya tenido alguna actitud, ni a favor ni en contra. Simplemente le da la sentencia y la Biblia sigue adelante comentando. Entonces podemos decir: bueno, Salomón, ¿qué hizo? Otra vez volvemos al punto. Estamos hablando del hombre más sabio del mundo. Se le está presentando una confrontación, se le está presentando su pecado y se le está dando una sentencia, igual que como sucedió con su padre. Su respuesta debería de ser algo similar, pienso yo. Si él estuviera basado en sabiduría, debería decir: oye, pues me está llamando la atención, la regué, trato de enderezar mi camino, hago algo. Técnicamente en la Biblia no encontramos nada ahí directamente. Sin embargo, más adelante sí lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar, igual no vamos a ver todo el pasaje, pero más adelante en Primera de Reyes también, de los versículos 29 al 39, vemos que después de que Dios da su sentencia a Salomón, va con Jeroboam y le dice a Jeroboam lo mismo que le dijo a Salomón. Le dice: Jeroboam, ¿sabes qué? Salomón, bueno, a través de un profeta esto lo hace. Un profeta va con Jeroboam y le dice lo que va a hacer el Señor, lo que hizo Salomón, dónde se equivocó, cuál es la sentencia. Y no nada más eso, sino dice: ¿sabes qué? Tú, Jeroboam, eres el que te vas a quedar con las 10 tribus a la hora que se separe el reino.
Y se lo hace saber. Y pues recibe este cuate el mensaje, lo entiende, pero también esto lo escucha el rey Salomón. ¿Cuál fue su reacción? Esto lo vamos a ver en Primera de Reyes 11:40. Dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Aquí en este pasaje estamos viendo cuál fue la reacción de Salomón. Salomón no hizo lo mismo que su padre David. Salomón no se humilló. Salomón, al contrario, cegado ya totalmente su sabiduría, en lugar de reconocer lo que había hecho, en lugar de tratar de hacer algo para enmendar lo que había hecho, trata de hacer algo para ir inclusive en contra de Dios. Dios ya le había dado una sentencia. Dios le dijo, voy a dividir tu reino. No en tu reinado va a ser después de ti, pero tu reino va a ser dividido y alguien más va a gobernar ese reino dividido, las 10 tribus. Y aquí se entera quién va a ser esa persona. ¿Y quién se lo dice? Dios mismo. Dios aquí ya escogió a Jeroboam. Y Salomón está tan cegado, ha aborrecido tanto su sabiduría, que va inclusive contra Dios. A pesar de que Dios ya lo dijo, y digo, vaya, yo creo que cualquiera de nosotros sabe que si Dios dijo algo, como que no nos queda mucha opción. Salomón intenta hacer algo para eliminar lo que había dicho el Señor. Y otra vez la pregunta es, ¿dónde quedó el temor de Jehová? En el caso de Salomón. Entonces aquí estamos viendo que la sabiduría puede ser cegada, y en este caso, como ya lo vimos también de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros podemos aborrecer la sabiduría. ¿Y todo se basa en qué? En el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. El hombre más sabio del mundo falló en esto. El hombre más sabio del mundo dejó que su corazón lo alejara del Señor, y que ese corazón alejado del Señor perdiera ese temor de Jehová, al grado tal que quiso interferir en lo que ya había dicho el Señor que iba a pasar, quiso cambiar la historia. A ese grado estaba ya un temor de Jehová totalmente nulo, es decir, la sabiduría de Salomón, de ese hombre tan sabio, que escribió muchos de los libros y muchos de los capítulos de Proverbios, estaba ya totalmente nublada, estaba totalmente oscurecida. ¿Qué lecciones podemos nosotros sacar de esto, hermanos? Es muy sencillo. No dejemos de temer a nuestro Dios. Nosotros como cristianos, pero muchas veces nos olvidamos de Dios, empezamos a hacer cosas que no le agradan, empezamos a no tenerle ese respeto que Él se merece. Y es ahí donde empieza todo esto. Obviamente con Salomón esto no fue algo inmediato, no de un día para otro dejó de tener ese temor. Si se fijan, él tuvo muchas mujeres y poquito a poquito esas mujeres fueron influenciando en el corazón de Salomón, como lo dice la Escritura. Poquito a poquito fue perdiendo ese temor, hasta que eventualmente ese temor era cero. Entonces la invitación en esta tarde de domingo es, tengamos presente ese temor de Dios, tengamos presente siempre que nosotros podemos acudir a nuestro Señor en busca de la sabiduría, que nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude en nuestros problemas, pero ante todo si queremos esa sabiduría, tenemos que estar atentos a ese temor de Dios, a ese respeto a nuestro Señor, a obedecerle y a seguirle en todo lo que nos ha dicho. En diferentes situaciones lo vamos a encontrar, y siempre tenemos que recordar que el Señor debe estar como número uno en nuestras vidas, seguir sus mandamientos, seguir sus ordenanzas y buscar sabiduría, pero ahora sí basándonos en el temor del Señor. Esa es la predicación que teníamos para esta tarde. Espero que sea de bendición. Si me permite nada más orar para terminar este tiempo. Señor y Padre, te doy nuevamente gracias por la oportunidad que me diste de estar aquí, Señor, de expresar tu palabra, de dar tu mensaje, Señor, para mis hermanos. Permite, Señor, que pueda ser de bendición y de guía para que todos podamos, Señor, de alguna manera siempre estar buscándote y estar en un temor adecuado hacia ti, Señor, sirviéndote. Porque te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.